Generar hábito de arrancar en tiempo y terminar en tiempo las sesiones. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me da mucho gusto coincidir por acá a esta primera sesión de una serie de varias sesiones o de varios bloques o módulos del taller para el proceso de desarrollo de delegados sindicales. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante de la firma Catch Consulting, quienes tenemos asignada la tarea y se nos invitó a participar en este proceso de capacitación. Y ahorita les voy a compartir un poquito del contexto general de la misma, pero me gustaría empezar a conocerlos primero a ustedes. Eh, Entiendo que estamos de diferentes partes de, el país, en diferentes actividades también, así que siempre es bueno empezar con ese contexto para poder aterrizar no nada más los conocimientos técnicos que vamos a ir desarrollando en este proceso, sino complementando un poco esas funciones que tengan, inclusive el perfil académico, escolar que podamos llegar a tener. Si les parece bien, les pediremos que nos compartan su nombre, cómo les gusta que les digan, cuáles son sus funciones, a qué se dedican particularmente y su perfil profesional. Si en algún momento dado tenemos alguna escolaridad secundaria, prepa, si tienen carrera, qué tipo de especialidad, inclusive si tienen algún posgrado también, qué especialidad la pueden, la tienen para que nosotros vayamos conociendo un poco del contexto. Hola Eh, Rodrigo, buenas ¿Cómo tardes. estás? Bruno, muy buenas tardes, bienvenido. Si gustas Mm, empezar, adelante. Mira, eh, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional voy a hablar en lo general. No me gustaría que hiciéramos esa dinámica porque es una estructura muy compleja y muy variada. Ahorita vas a entender por qué, Rodrigo. Nuestra organización es un sindicato Sindicato nacional. Nacional. ¿Sí? Tenemos representación prácticamente en toda la República, en todas las industrias. Industrias desde los puertos, desde almacenes aeroportuarios, desde industria del entretenimiento, industria del deporte, industrias de las comunicaciones, industrias petroquímica, en las diversas industrias que tú te puedas imaginar que existen en este país. Nosotros tenemos representación en prácticamente todas, en diversas empresas nacionales o transnacionales. Somos un grupo de más de, formalmente los que estamos conectados somos 17 delegados. Trabajamos en una estructura muy horizontal. Nuestro comité ejecutivo y nuestro líder es nuestro secretario general. Yo estoy en funciones como secretario general adjunto. Nuestro secretario general, el licenciado Antonio Bourget, a quien todos respondemos, a quien como comité en funciones se toman las decisiones en conjunto con él. Y las funciones de los delegados que tienen muchísima experiencia, por supuesto que habrá delegados que tengan pocos años con nosotros, pero han tenido maestros eh, con los que, maestros delegados internamente, que los quiero llamar así porque tenemos gente con mucha experiencia, Rodrigo. Tenemos gente con 30 años en el medio, viendo por las necesidades de la gente, haciendo negociaciones colectivas. eh, Vaya, la experiencia está y los delegados son, por supuesto que siempre gente que se allega al comité con, con roles y facultades, no de negociar a nombre del comité, pero sí de tomar decisiones eh, con el liderazgo que ellos tienen para dar y brindar el servicio que nosotros
representamos a nuestros agremiados. Ahora bien, el propósito de nosotros contactar con ustedes es, uno, reforzar los conocimientos que ya tenemos y dos, encontrar, por supuesto, que áreas de oportunidad, porque por supuesto que sería muy, de mi parte, sería muy soberbio decir que ya sabemos todo. Eso es erróneo. No, no lo sabemos todo, siempre se aprende algo. Pero sí te quiero decir que nuestra gente tiene mucha capacidad, muchos años, mucha experiencia. Eh, es gente que ha estado, que han venido desde las empresas que hemos consultado, que hemos, perdón, apoyado, gente que va saliendo de los comisionados que se designan en las mismas empresas, que nosotros vemos que tienen capacidades, liderazgo, que pueden ejecutar decisiones de manera correcta, en beneficio, por supuesto, que de los compañeros agremiados y en beneficio, por supuesto, de las empresas y de la organización, vaya, de la ecuación completa. Eh, Cuando preguntas a qué se dedican, qué han estudiado, cuáles son sus grados, tenemos de todo, muy variado. Te te pediría, Rodrigo, que no entremos en esa dinámica. Tenemos gente que está en los puertos ahorita, tenemos gente que está en Querétaro, tenemos una actividad sindical muy, ahora sí que voy a redundar, pero es la verdad, es muy activa. Nuestros delegados viajan todo el año y atienden empresas todo el año. Eh, es gente que te puede estudiar desde que hay alguien que por ahí estudió relaciones internacionales, pero está aquí con nosotros. Por ahí hay gente que sabe de contabilidad, por ahí hay gente que sabe de leyes. Nuestro universo de delegados, perdón, es así, Rodrigo, es un universo democrático. Le abrimos las puertas a todos porque atender a un universo de trabajadores como es el de México, pues requiere de muchas cabezas y de muchos liderazgos bien enfocados. Entonces, eso es mi resumen, Rodrigo. Eh, Te pediría que no entremos en la parte de saludarnos y decir yo soy Juanito Pérez y tengo 40 años aquí y hago esto y aquello. Nuestros delegados, ¿qué hacen formalmente? Pues lo que hace un delegado, ¿no? Es representar a nuestra organización con nuestra filosofía de trabajo, llevar el mensaje a la gente, atender a la gente, eh, velar por sus derechos, tomar, tomar y ejecutar soluciones en beneficio nosotros le llamamos la ecuación, y la ecuación somos tres, la empresa, nosotros y el trabajador, en Ujú. beneficio de la ecuación. Eh, y, y por supuesto que si una resolución de un conflicto eh, el delegado considera que lo tiene que escalar, para eso estamos nosotros, el Comité Ejecutivo Nacional, Ujú. para poderlo escalar a nivel empresa. Pero, pues esos a grandes rasgos, estimado Rodrigo, espero, lamento mucho que hayan inter interrumpido un poco tu, tu sesión, pero creo que es la mejor manera de expresarnos, de que sepas quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Perfecto. Enterado, entendido, ya con ese contexto a nosotros nos pone también un poco más aterrizado para poder ser, como lo mencionaba, lo más asertivo posible y me parece muy bien. Gracias por compartirlo. Déjenme les platico, entonces, quienes vamos a estar como facilitadores, también de manera muy concreta, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Si me ayudas, porfa, Carlos, a avanzar en el siguiente slide. Y me gustaría empezar con Manuel. Si quieres presentarte tu primer, Manuel, adelante. Claro que sí, Rodrigo, gracias, gracias por pasarme el uso de la voz. Bienvenidos a todos nuevamente, gracias por estar aquí. Soy Manuel Mares, soy abogado en Derecho Laboral. Mi área de especialidad es el Derecho Individual del Trabajo, entonces vamos a estar aquí apoyándolos a todos ustedes con este reforzamiento de temas. Muchas gracias, Manuel. Me gustaría hacer un poco más de énfasis. El expertise muy particular que tiene Manuel es asuntos individuales y todo lo que tiene que ver con
trámites ante las diferentes entidades. Entonces, puede llegar a ser en algún momento dado la referencia principal o primordial para todo lo que tiene que ver en general con litigio, registros, trámites, procesos de juntas a tribunales. Y Manuel es el experto en ese sentido. Les presento también a mi compañero Carlos. Vic, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Mi nombre es Carlos Félix y bueno, yo soy egresado de una universidad sindicalista. Tengo 25 años trabajando el movimiento colectivo, particularmente con sindicatos, y bueno, he administrado a organizaciones. Me tocó estar al frente de más de, comentaba el licenciado Bruno. Entonces, mi especialidad, desde luego, que es asuntos colectivos, temas netamente sindicales. Y bueno, vamos a estar aquí para participar todos como uno solo con la experiencia que nos comentó el licenciado Bruno, participando en estas sesiones que vamos a tener. Son muy dinámicas, así las creamos en nuestra empresa, para que todos aportemos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y nosotros con las novedades o áreas que podamos apoyar, vamos a estar ahí para sugerirlas, y si podemos hacer un trabajo después mucho más completo para que vaya al servicio de los trabajadores, eso va a ser genial. Gracias, Rodrigo. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti. Se corta ahí un poquito, pero solo para que quede bien aterrizado el perfil y en qué nos puede ayudar la facilitación de Carlos, es expertise colectivo, ¿no? Carlos ha estado a cargo de asociaciones, inclusive de centros de trabajo si mi memoria no me falla, eran el último en el que estuviste alrededor de 8,000 empleados dentro del mismo centro de trabajo, en una de varias plantas. Entonces, pues seguramente entre tantos agremiados, todos los días van saliendo cosas, así es que el hecho de que Carlos esté como facilitador y en materia colectiva tenga a cargo toda la representatividad sindical o todos los temas sindicales, puede ayudar mucho en ese expertise previo que tiene. Un servidor, licenciado en Relaciones Industriales, una maestría en Desarrollo Organizacional y una segunda maestría en Derecho Laboral. Rodrigo Arciniegas, a cargo también o como director de la firma. Llevo 20 años trabajando en recursos humanos. Mi última función dentro de fábrica fue en una planta automotriz de 1,200 empleados. Entonces también con el perfil de facilitador para que amarremos esos tres conceptos, ¿no? Por una parte, lo que dice la ley, los trámites, los registros, que bien lo lleva Manuel. Por una parte, este segundo vértice en la ecuación que ustedes mencionan y cómo puede estar bien la gente, y por otra parte, un servidor, pues, y cómo encontramos el equilibrio en la empresa para que en conjunto se puedan hacer esas acciones de manera colectiva. Vale la pena también mencionar como parte de este reporte algunos acuerdos para la sesión, no nada más para esta, sino para varias que vamos a estar teniendo. Tenemos dos bloques generales o dos temas que vamos a tratar: el desarrollo de delegados sindicales y particularizaremos también en negociaciones de contratos colectivos. Cada uno de estos bloques tiene una duración de 5 horas que ya vieron ustedes en sus calendarios o en la convocatoria, asignados en cada martes en este mismo horario de 1 a 2:15 de la tarde, dividiendo los temas que vamos a ir tratando para estos dos bloques generales en algunos subbloques o objetivos un poco más específicos, pero en total pues nos vamos a estar viendo un total de 10 horas. Vamos a tener un par de breaks luego por cuestiones pedagógicas, para tener oportunidad de levantarse por el cafecito o atender alguna situación personal. Si están de acuerdo, porque también reitero, estos son acuerdos, todos somos colaboradores. A nosotros, en función a lo que tenemos preparado, por no decir estandarizado, vamos a ir avanzando en los temas, pero pueden en algún momento dado ir sumando o ir aportando. Siempre en el día a día nos van pasando como varios casos o ejemplos que vale la pena irlos retomando, así es que aunque nuestra función como organismo, como empresa, que va a dar el proceso formativo,
tenga esa estructura, que no sea limitante para que en algún momento dado todos podamos colaborar. Hay muchísimo expertise que estoy seguro que cada uno de ustedes tiene, así es que todo suma y a la hora de la hora vamos a tratarlo de dejar asentados. Se pueden ir apoyando en los materiales que vamos a estar teniendo. Yo les recomiendo que tengan a la mano alguna nota. Si están en sus computadoras, que abran ahí algún blog de notas, alguna página donde puedan ir haciendo sus propias anotaciones para que vayamos asentando un poquito lo platicado o lo que vayamos aprendiendo en el proceso. Si están de acuerdo, yo sé que ahorita tenemos todos los micrófonos en silencio, pero para evitar alguna distracción, procuren mantener sus celulares también en modo silencio. También sé que a la hora de la hora pues salen 20,000 pendientes o urgentes. Yo los invito a que nos mantengamos en la sesión. Tenemos un fuerte compromiso y además necesitaremos tener la habilidad necesaria, Carlos, Manuel y un servidor, para mantener la atención. Y el hecho de que sus celulares se encuentren en modo silencio nos puede ayudar también a conseguirlo. Sus aportaciones son siempre bienvenidas. Pueden pedir la palabra en cualquier momento. Hay diferentes medios, pueden utilizar una herramienta que se llama Raise Hand, levanta la mano, ya con eso nosotros les asignamos la palabra. Pueden utilizar también una herramienta que dice QA, Questions and Answers, que les debe aparecer en la parte inferior. Ahí pueden ustedes generar una pregunta para poderla atender. Inclusive pueden utilizar el chat o simple y sencillamente abran el micrófono, interrúmpanos, a ver, tiempo, o paréntesis, o quiero dar una aportación. Basta con que entren un par de palabras para que nosotros hagamos una pausa en el material, escuchemos la inquietud, la aportación, la pregunta que puedan llegar a tener y siéntanse entonces libres en ese momento. Adelante, Bruno, por ejemplo, levantando el raise hand. Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que por el sano desarrollo de los módulos de los cursos, lo que le voy a pedir a todos, por favor, es que tomemos nota y más bien, yo creo que más que interrumpir, al final hagamos una retroalimentación de la sesión, ¿cómo verlo? Me parece bien. Podemos nosotros ir avanzando. Luego desde mi punto de vista, hay algunas cuestiones técnicas que podría valer la pena en su momento, pero entonces nosotros vamos avanzando. Si lo Si ven, consideras en ese momento, adelante. me parece muy bien. Los dejo inclusive a consideración de cada uno de los participantes. Si ustedes lo consideran importante o prioritario, hagan el break. Si no, hagan su anotación y al final en algún momento dado lo retomamos. Lo dejamos a consideración individual. Y ya esto permite también que cada uno lleve la sesión como a su tiempo, a su ritmo, conforme lo vaya considerando más pertinente. Gracias. Al contrario. Y por último, pues bueno, si en algún momento dado alguien se siente como quiero participar, pero no sé si sí o no sé si no, este es el momento oportuno para poderlo hacer. No me refiero en estos acuerdos para la sesión, sino durante las varias sesiones que vamos a tener. Siéntanse en todo momento en la libertad de que pregunta que hagan, aportación que hagan, es que me está pasando esto con mis agremiados, estoy notando que la empresa está en este sentido, estoy viendo que el mercado está, hay otro sindicato, hay muchas aristas desde las cuales cada uno ve diferente panorama, diferente escenario. Las industrias, cada una también se mueve de manera diferente. Entonces, mantengamos el respeto entre las opiniones de cada uno de los compañeros para que fomentemos esta misma participación. Si tuvieran oportunidad ya de acercar su material para escribir o para tomar notas, me gustaría que empezáramos con algo extremadamente sencillo. ¿Qué es sus expectativas? Ustedes están convocados por una razón. ¿Te regresas una, por favor, Carlos, para darles oportunidad primero a que pongan sus expectativas? Ustedes están convocados por alguna razón o por algún motivo. Sin embargo, no necesariamente tenemos las mismas expectativas de la sesión. El hecho de que ustedes, y les voy a dar un par de minutos para que lo hagan, redacten un parrafito chiquito. No tanto como si fuera pliego petitorio. Ya sé que todos esperamos un 20 a 30% de incremento salarial más los respectivos puntos a evaluar dentro del pliego. Puede que no tan extenso de esa manera, pero sí con algunos bullets o con algunas viñetas o puntos específicos con los que quisieran terminar las horas que vamos a estar tomando de formación. Dejémoslas plasmadas.
Ahorita ya vimos en la siguiente diapositiva que tenemos un objetivo ya previamente estipulado sobre el cual se diseña la sesión, pero hay que empatarlo también con las expectativas que puedan tener cada uno o cada una de ustedes. Así es que ayúdenme, por favor, tener algún elemento para tomar notas y dentro de ese libreta o blog de notas que ustedes abran en su computadora, redacten un parrafito o algunos puntos especiales sobre los cuales puedan aterrizar sus expectativas. Estas 10 horas, que es lo que ustedes esperan conseguir al final, me voy a quedar en silencio un par de minutos para darles oportunidad de escribir y retomamos sesión. Muy bien, quienes ya vayan terminando, reitero la importancia, sobre todo, de poner ahorita las expectativas antes del contenido, es para no perderlas de vista y que en algún momento dado las vayamos resolviendo conforme evolucionemos dentro de las sesiones. Y nuestro objetivo como Catch no va a ser nada más cubrir esas expectativas que tengan, sino en algún momento dado inclusive excederlas. Nuestra política de calidad es exceder las expectativas de lo que ustedes nos hayan puesto o encomendado, y pues no es nada sencillo, así es que tratando de, pues no adivinar, pero sí anticipar lo que ustedes hayan establecido cada uno de manera individual, tendremos que irlo cubriendo conforme avance la sesión, de manera normal y natural en el proceso. Me gustaría también ponerles un contexto un poco general del qué hacemos y por qué en algún momento dado Catch. Les platico que a grandes rasgos nuestra firma trabaja con poco más de 1,500 empresas en todo el país en servicios muy especializados y focalizados en materia de capital humano. Estas 1,500 empresas, que son de muchos giros, la mayoría o varias son automotrices, alimenticias, retails, industria aeroespacial, tanto de manufactura como de aerolíneas, algunas otras empresas de servicios, mineras, hay también algunas. Todas en conjunto nos llegan a estar proporcionando datos a través de diferentes instrumentos. Damos procesos formativos o de capacitación no generales, no somos una empresa que dé cursos abiertos, realmente es más como en su caso. Nosotros tenemos una necesidad muy específica, ustedes tienen el conocimiento, el know-how, la familiaridad, sobre todo de lo que va sucediendo ahí en piso, y en conjunto, por ejemplo, con el área legal, que está a cargo del licenciado Manuel, pues les vamos dando cierta consultoría o acompañamiento a estos clientes para irles mencionando cuáles son los retos, los requerimientos legales, las estrategias que tienen que ir abordando y que pues vayamos entonces en conjunto con ellos avanzando, ¿no? En materia de productividad, en materia de estabilidad laboral, en materia de cumplimiento a la legislación, tanto
lo que debemos de tener desde nuestra ley de los 30 hasta los cambios más recientes que hemos estado teniendo. Y esto entonces en conjunto nos pone un contexto muy claro de lo que podamos llegar a compartirles con ustedes. ¿Qué hacen estas empresas grandes multinacionales? Algunos de nuestros clientes, por nombre, yo creo que van a ser las armadoras de los más conocidos. Trabajamos con varias fábricas automotrices, Honda, Toyota, BMW. Trabajamos con 9 armadoras. Reitero, muchos de sus proveedores y de algunos de estos otros giros ya mencionados que nos van dando ese contexto. Nos permite también en materia sindical no estar enfocados o alineados, por ejemplo, a un solo sindicato, ¿no? Hay sindicatos tan grandes y de muchos años como CTM, porque nuestros clientes así lo tienen. Hemos tenido procesos formativos de CTM, pero por ejemplo también después, en este mismo proceso de CTM, hay algunos que ahora trabajan con CATEM o que hicieron algún proceso interno y por ende sindicatos de empresa ya no son afines a CTM, sino son afines a CATEM. Entonces trabajamos de cerca con CATEM, trabajamos con CTC, trabajamos con CROC, trabajamos con CROM. Menciono cámaras o confederaciones sindicales grandes nuevamente por referencia, pero no en un sentido de decir, pues es lo mejor que se tiene, ¿no? Hay algunos otros sindicatos que a veces no son tan conocidos, no sé, Federación Nacional de Sindicatos Independientes, que es muy fuerte en Monterrey, tienen sus muy buenas prácticas y sus muy buenas relaciones en esta misma ecuación que ustedes tienen, y de la misma manera les vamos aprendiendo. Y algunos otros sindicatos que, aunque mencionara los nombres, pueden no ser tan representativos, pero no quiere decir que no sean importantes, ¿no? A la hora de la hora, eh, pues yo creo que el fin de un sindicato es precisamente hacer el estudio y análisis y propuestas, y no nada más propuestas, sino mejorar las condiciones de trabajo de los agremiados que representa. Por lo tanto, no va a ser una cátedra durante estas sesiones de qué es lo que en algún momento hacen las grandes, sino qué podemos hacer diferente, qué podrían ustedes implementar para adecuar lo que está cambiando de la ley, para adecuar las buenas prácticas y como pues lo tenemos asignado desde un inicio, mejorar en este contexto o estructura esta organización sindical a las cuales ustedes pertenecen o están agremiados y que por ende representan a cada uno de los trabajadores, en ese sentido de mejorar las condiciones de cada uno de ellos. El objetivo muy específico de la sesión, ya con esto cerramos como el previo del rapport para poder entrar en contenido, es muy específico. Primero necesitamos proporcionar conocimientos y herramientas a los delegados sindicales internos para profesionalizar sus actividades y que con ello afronten los retos de la reforma laboral, al tiempo que mejoren su nivel de servicio hacia sus agremiados. Resaltamos, hay que proporcionar conocimientos, un poquito de esto hay que hacer, pero herramientas también. No se trata nada más de estar hablando en un monólogo, sino de dejarles algunas tareas que les permitan, reitero, mejorar el grado o nivel de atención que puedan llegar a tener para con sus agremiados y que por ende pues afronten los retos de la reforma laboral, ¿no? Esta libertad sindical, o libertad de representatividad, más que sindical, esta libertad de representatividad, cómo mejorar los procesos, cómo avanzar varios años, no solo en una cuestión tecnológica, sino en en un verdadero sentido de que, reitero, mejore el nivel de servicio y por ende las condiciones laborales que tengan para con sus agremiados. Ese es el objetivo para el cual está diseñada no solo esta sesión, sino todos los módulos, y por lo tanto vamos a avanzar ahí. ¿Para qué? Pues los beneficios van a ser realizar sus funciones de una manera más profesional, tener información indispensable para orientar de una manera más eficaz a los agremiados y tener estas herramientas que mejoren la comunicación, tanto con la compañía como con sus compañeros, entiéndase dentro del mismo sindicato y con la base obrera, en el sentido o en el objetivo de avanzar en este proceso de desarrollo. Dentro de la agenda, ya nos conocimos, el Meet the Crew.
ya establecimos las expectativas, ya tenemos los acuerdos para la sesión, ya conocimos los objetivos y beneficios y por lo tanto nos queda, como les mencioné, el contenido de lleno, que es antecedente y aspectos legales de las relaciones de trabajo, relaciones colectivas de trabajo, revisión y aprobación de contratos colectivos. Hablaremos de los procedimientos de huelgas y finalmente ahondaremos, si todo esto es el contexto, cómo puedo mejorar particularmente mi labor como delegado. Estos son los títulos generales que vamos a ver en cada una de las sesiones y vamos a ir avanzando de acuerdo a las reglas que ahorita ya fuimos estipulando. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos para poder arrancarnos con estos antecedentes y aspectos legales y de aquí en adelante, reitero, cualquier pregunta la van anotando, la abordamos un poco al final, damos unos minutos o si es indispensable alguna aportación, hacemos ahí break en el inter. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, como lo comentamos en un inicio y lo comentó bien Rodrigo, el inicio de la sesión de hoy vamos a empezar, como bien sabemos, la ley nos menciona dos tipos de relaciones, las colectivas y las individuales, y el especialista en este momento, en esta primera sesión, va a ser el licenciado Manuel Mares, ya lo conocimos, y bueno, solamente cederle el uso de la voz a él para que iniciemos ya nuestra sesión de capacitación. Adelante, licenciado Manuel. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Bien, bueno, vamos a iniciar de esta manera. Vamos a iniciar determinando, más bien analizando de dónde viene nuestra legislación laboral aquí en México. Bueno, todos sabemos que parte de una constitución, como derechos humanos, todo ser humano tiene el derecho a tener trabajo, el derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Esto nos lo habla el artículo 123 constitucional. En nuestro caso, vamos a enfocarnos más al apartado A, sin dejar de vista al apartado B también. Pero la Constitución dice, ok, Estado, tienes la obligación de establecer las leyes que rigen nuestras leyes, nuestra forma de ver al trabajo en la sociedad. Entonces existe nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Existen tres tipos de poderes, bueno, más bien tres tipos de derechos. El derecho privado, el derecho social y el derecho público. El derecho privado ya lo conocemos, es acuerdo entre partes y no interviene el Estado, únicamente va a intervenir el Estado en cuando violen mis derechos, alguna de las partes, una compraventa, un divorcio quizá, materia civil, mercantil. El derecho, ese es el derecho privado. El derecho público lo vamos a encontrar en nuestras legislaciones públicas, como es el derecho, bueno, más bien Hacienda y Crédito Público, pagar impuestos, derecho arancelario y otros más. Aquí nos vamos a enfocar entonces a ver el derecho social. La Ley Federal del Trabajo menciona que el trabajo no es un artículo de comercio, ¿sale? No podemos lucrar con el trabajo de las personas. Es un derecho social. Por ello es que toda nuestra legislación se basa con una ley, que es nuestra Ley Federal de Trabajo. No podemos tener reglamentos, no podemos tener contratos individuales o contratos colectivos que estén fuera de esta ley o que sean inferiores a los derechos de los trabajadores por esta ley. ¿Sale? ¿Me ayudas a cambiar la diapositiva, Carlos, por favor? Entonces, vamos a hablar un poquito de las relaciones individuales y, bueno, es lo que yo voy a hablar con ustedes. Luego mi compañero Juan Carlos hablará de la colectiva, pero yo les voy a hablar de las relaciones individuales de trabajo. ¿Dónde encontramos a un trabajador? ¿Quién es un trabajador? Bueno, nuestra legislación marca que el trabajador se define como cualquier persona física que presta servicios a una persona física o moral de manera subordinada a cambio de un trabajo, ¿sale? Entonces, el, en nuestra forma de trabajar lo vamos a ver más como ese trabajador que tiene seguro social.
¿verdad? Así lo identificamos más fácilmente. Bueno, es cualquier persona física que tenga un servicio personal subordinado a cambio de un salario, ¿sale? Ahí vamos a encontrar la figura de los trabajadores y aquí es donde vamos a encontrar a todos estos personas que tienen estos derechos por el simple hecho de tener un trabajo, por el simple hecho de prestar un servicio a un patrón o a varios patrones, ¿sale? Entonces, dentro de los derechos principales de los trabajadores encontramos una jornada máxima de 8 horas. Hasta hoy en día tenemos todavía la jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales en el turno diurno. En el nocturno nos baja a 45 horas y en el mixto son 47 y medio. Entonces, esto hasta ahorita lo tenemos actualmente por nuestra legislación. Sabemos que existe una propuesta de reforma que nos va a disminuir esas jornadas. Por cada 6 días de trabajo tendremos derecho a un día de descanso semanal, que es el pago del séptimo día. También lo conocemos perfectamente. Tenemos derecho a percibir un salario que nunca debe de ser menos del mínimo y pagado en moneda de curso legal. ¿Cómo podemos pagarle a los trabajadores con moneda de curso legal? Aquí en México se paga en pesos mexicanos. Ya podemos establecer convenios de pago, ya sea en efectivo, mediante cheque o mediante depósito bancario, transferencia electrónica, que es el más usual hoy en día que podemos hacer y la ley nos lo permite. Y el pago de las prestaciones laborales que tiene derecho el trabajador por el simple hecho de pertenecer a nuestro grupo de trabajadores, que es el pago de aguinaldo, pago de vacaciones, pago de prima vacacional y entre otros. Podría ser pago de horas extras, pago de día de descanso legal y obligatorio en caso de que el trabajador acuda a laborar ese día, y demás prestaciones que podamos encontrar, 30 minutos de descanso diario cuando la jornada es continua y demás. El pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. También este es un derecho adquirido por el simple hecho de ser trabajador en las empresas, que sabemos se reparte, es el 10% de las ganancias que reporta el patrón en el ejercicio fiscal que corresponda y repartido a todos los trabajadores que tengan cuando menos 60 días laborados en el ejercicio fiscal, existen algunas exclusiones tanto para los trabajadores como para los patrones. Cuando son empresas de nueva creación, o cuando son empresas de nueva creación con una técnica o una industria distinta, no conocida, hasta un año en el primer ejemplo, 2 años en el segundo ejemplo, las instituciones de gobierno, dependencias públicas, centralizadas o descentralizadas, tampoco pagan impuestos, entonces nos aplica a todos los demás trabajadores en todas las demás áreas. Muy bien, Manuel, excepciones. Sí, perdón, solamente vamos a estar así interactuando entre el licenciado Manuel y un servidor, para dejarles una pequeña tarea. Algunos quizá ya la tengan hecha o algunos estén trabajando sobre ella, pero respecto de la jornada de trabajo, como lo mencionó el licenciado Manuel, ¿qué tanto estamos preparados en caso de que venga la reducción de jornada? De 40 nos vayamos a las 40 horas. Ya hemos trabajado con nuestras bases, el saber el impacto que van a tener, desde luego que va a ser positivo, pero ¿de qué manera va a afectar en el tema de sus roles, de sus horarios, de sus jornadas? ¿Qué tipo de jornada tiene que adecuar la compañía para poder atender esas 40, a diferencia de las 48, sí hay que hacer ciertos cambios en casi todos los turnos, sí hay que contratar más gente o si va a disminuir nuestro personal. Todos esos puntos, por favor, vayan tomando nota y al final, como bien lo dijo el licenciado Bruno, nos los comparten para ir trabajando sobre ellos. Es cuanto, Manuel. Gracias. gracias, Carlos. Sí, en efecto, importante también, ¿verdad? Conocer la dinámica o estrategias que tenemos que tomar a partir de que se implemente la reforma, de que esté en vigor esta reforma. Entonces tenemos que
hacer movimientos en nuestras jornadas o con nuestras personas, nuestro personal. Muy bien, siguiendo con los derechos de los trabajadores, bueno, como ya le comentaba, la jornada extraordinaria, que es máximo 3 horas durante 3 días a la semana, para que sumen 9 a la semana, ¿verdad? Y aquí, este, en la práctica hemos notado que muchos de los patrones deciden arbitrariamente, darles más horas de trabajo a su personal, a sus colaboradores, superiores a esas 3 horas por 3 días a la semana, 9 horas máximas, que se conocen como horas triples, y le pagan la hora, como lo marca nuestra legislación, al triple de la hora que le corresponde. Sin embargo, no hay que desenfocar la idea de que, aun aunque el patrón le pague a sus trabajadores estas horas triples, aún está, aún la autoridad puede multarlo por este ejercicio, aún aunque se le pague. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que es una práctica común, sin embargo, es una práctica que no es legal, ¿sale? Debemos de cuidar el fomento al trabajo de horas extras triples. Y también, como lo decía mi compañero Carlos, entonces tenemos que analizar, ahora que nos reducen la jornada de 48 a 40 horas, entonces debemos de analizar qué tan conveniente será que los trabajadores laboren más tiempo de lo que marca nuestra legislación como máximos, topes máximos, tanto en jornada ordinaria como en jornada extraordinaria, ¿verdad? Para no provocar una infracción por parte de una autoridad laboral. Bueno, el derecho a la capacitación y al adiestramiento, también un derecho muy importante. Debemos de tener en cuenta que por obligación de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen que darles capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, cuando menos una vez al año, mediante los planes y programas de capacitación que previamente se hayan determinado mediante su detección de necesidad. Entonces, es un derecho adquirido también por los trabajadores, el derecho a la capacitación. Y luego se nos olvida que debemos de darle una constancia al trabajador y avisarle a la autoridad laboral que le estamos dando esas constancias, el famoso DC3, ¿sale? Y avisarle a la autoridad con el DC4. Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Digo, no nos vamos a enfocar mucho en cada uno de los derechos, nada más es un repaso general de los derechos individuales de trabajo, porque necesitaríamos otro curso especializado para cada uno de estos, sobre todo en tema de capacitación, que es muy extenso. El artículo 153, todas sus fracciones, lo menciona. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Lo sabemos, por eso es que existe este, la consigna de la autoridad de revisarnos nuestras condiciones generales de trabajo en materia de seguridad e higiene, seguridad y salud en el trabajo, que ahora en día se le llama. Entonces, debemos de tener todos nuestros mecanismos y nuestras normas de seguridad en orden conforme al giro de empresa que tengamos. Ahí sí cambia en algunos giros, va a cambiar, sobre todo por los tratamientos de residuos tóxicos o aguas residuales o otra característica que pueda tener según el giro de la propia empresa. Pero en efecto, el patrón es el responsable tan es así que paga una cuota sobre esto, existe primas de riesgo de trabajo, y sobre esto, tenemos que cubrir nuestros pagos de cuotas sobre los patronales. Derecho para coaligar en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. La libre asociación sindical es un derecho de los trabajadores y hoy en día, ya con la reforma que ya todos conocemos, se da mucho en pro de los trabajadores.
su derecho a la libre asociación. Ya no podemos, este, eh, más bien, tenemos que darle la libertad al trabajador que decida con qué sindicato quiere estar. Y si ese sindicato podrá pelear o podría más bien solicitar la representatividad de la empresa, dependiendo de los porcentajes que ya más adelante cuando veamos a fondo el derecho colectivo del trabajo, lo vamos a ir retomando, lo vamos a ir viendo. Aquí lo que me corresponde es a mí decirles que existe el derecho a la libre asociación sindical. Ya no es que el trabajador esté en un sindicato o en otro o en el que quiera. Él puede estar en uno, dos, tres, cuatro, los sindicatos que él desee. ¿Y cuántos sindicatos puedo tener en mi empresa? Todos los que representan a mis trabajadores que decidieron ser sindicalizados, ¿sale? Entonces, no nada más uno vamos a encontrar en las empresas ya, podemos encontrar dos, tres, cuatro y hasta son 100 trabajadores, podemos encontrar 100 sindicatos. Ahí, con, es derecho sindical. Rodrigo, ¿quieres opinar algo? Sí, me gustaría poner un poco del contexto, como les mencionaba, y qué está sucediendo con estos derechos. Tenemos ya muchos años en la ley que pues vienen marcados, estipulados, pero la verdad es que nunca habíamos tenido como ahora inspecciones tan rigurosas, inclusive, pues no necesariamente me gustaría catalogarlos como intromisiones, pero sí ciertas implicaciones, inclusive, por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, si nos vamos a la jerarquía de las leyes, recordemos que está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego vienen los tratados internacionales y luego vienen las leyes. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, en algún momento dado, está subordinada o tiene menor valor en nuestra jerarquía jurídica que los tratados internacionales. ¿Por qué es importante poner este contexto? Déjenme lo aterrizo, porque es uno de los puntos primordiales que debemos de entender en estos cambios que estamos teniendo que nos afectan en el día a día. Mencionaba ahorita, licenciado, las horas triples no están permitidas por ley, pero seguramente con todos los años que ustedes tienen trabajando, pues se dan las horas triples, ¿no? Y se pagan horas triples y se pagan como lo estipula la ley. Sin embargo, de estas 1,500 empresas con las que les menciono trabajamos, ahorita tenemos 3 clientes que están siendo multados por la Secretaría del Trabajo por tener jornadas de tiempo en donde se paguen horas triples. ¿Pero por qué? Si toda la vida hemos pagado horas triples. Pues sí, pero resulta ser que, y eso no es algo que haya cambiado recientemente, las horas triples desde siempre han tenido una repercusión sin menoscabo de las sanciones establecidas en esta ley. Entonces, si tomamos cuáles son las jornadas permitidas de ley, 48, 45, 42, y tiempos extras, 3 horas, 3 veces a la semana, que nos dan nuestras 9 horas dobles. Y a partir de ahí ya sabemos que se paga triple. Esto es algo que siempre hemos sabido, ¿no? Las primeras 9 horas son dobles y a partir de la 10ª se pagan triples y tú las pagas triples y no debes de tener problema. Pero el párrafo en la ley estipula sin menoscabo de lo establecido en la ley. Y si tú te vas al artículo 1000, te das cuenta que el excedente de las horas permitidas por ley, que son 9 horas, 3 horas, 3 veces a la semana, puede llegar a tener una multa que, si mi memoria no me falla, va de 250 a 5,000 UMAS por trabajador. Entonces, en este momento, Secretaría del Trabajo viene y esto, que es una práctica o es un hábito, ya lo está observando y por lo tanto ya lo está sancionando. Este es uno de los cambios, reitero, sobre los cuales hay que encontrar ese equilibrio. Oye, pero es que hasta a los trabajadores les gustan las horas triples, son las mejores pagadas. Pues sí, pero tenemos que encontrar ese equilibrio en donde primero tengamos un cumplimiento legal y segundo, ahondemos en qué podemos hacer encontrando este equilibrio, trabajadores, porque tampoco es bueno estar trabajando 50, 60 horas a la semana, siendo sinceros. El desgaste que en algún momento dado se tiene, pues hay que encontrar ese equilibrio. Entonces, para allá es para donde tenemos que ir entendiendo los derechos de los trabajadores. ¿Qué está cambiando? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Y en algún momento avanzarlos. Cierro mi comentario haciendo énfasis en los tratados internacionales. Goodyear es uno de nuestros clientes
y tiene un mecanismo de respuesta rápida, ¿no? Hay otras empresas también, no me gustaría decir abierta o mencionar el nombre de todas, Yasaki, por ejemplo, porque esto también lo puedo hacer público. Ayer o antier sale el comunicado oficial de Gobierno de México que dice Yasaki, el cual por cierto también es parte de estas 1.500 empresas que les menciono. Con Yasaki, Gobierno de México dice no, ya investigamos y hemos decidido no avanzar o no investigar más porque no encontramos irregularidades dentro de Yasaki. Entonces ya hubo una contestación oficial de Gobierno de México a Gobierno de Estados Unidos en este tema. Ahora, ¿y por qué es importante? Bueno, porque si tú estás en una compañía que en algún momento dado está sujeta, por ejemplo, a un tratado internacional como este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay que asegurarnos hoy más que nunca de cumplir las regulaciones. Siempre cuando viene alguna inspección de Hacienda, pues estamos ahí al pendiente y pues, que todo salga bien. Viene una del IMSS, estamos ahí al pendiente, que todo salga bien. Y venía la Secretaría del Trabajo y le invitamos un cafecito, véngase a comer, como no, con todo gusto, y se cerraba la inspección. Ahora, hoy más que nunca, las inspecciones de la Secretaría del Trabajo están siendo más rigurosas, por lo tanto hay que ser más sensibles en ese sentido y finalmente entender y conocer mejor la ley para que alguna práctica, como la de las horas triples que siempre estamos teniendo, o algún hábito, entendamos que no necesariamente de fondo tiene que ser así y por lo tanto se puedan, reitero, defender los derechos de los trabajadores al tiempo que se encuentre el equilibrio para poder resolver el tema de productividad o de necesidades que pueda llegar a tener la empresa. Adelante, Manuel. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Bueno, volviendo a los derechos de los trabajadores, encontramos también la huelga y los paros de manera lícitos. Y eso sí también es bien importante, ¿verdad? Porque nos hemos topado mucho que con nuestros clientes, luego, luego se dan estos paros que no tienen ninguna razón de ser. No hicieron el proceso que deben de hacer para poderse considerar lícitos. Entonces, también es importante que podamos decirle a nuestros agremiados cuáles son las consecuencias en caso de suspender labores de manera ilícita, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a estar retomando en el transcurso del tiempo que nos vamos a tomar estando hablando con ustedes, ¿sale? Pero también vamos a ver los procesos para que pueda ser una huelga considerada de manera lícita. Muy bien. Días de descanso legales obligatorios. Tenemos los días feriados en México, que los encontramos en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos el 1 de enero, el segundo lunes del mes de febrero, el tercer lunes del mes de marzo, y así nos vamos, los encontramos. Muy bien. ¿Tiene derecho el trabajador a descansar esos días? Sí. El patrón puede pedirles que laboren esos días. También lo pueden hacer, siempre y cuando mm, se les pague 200% más de su salario. Por eso es que se le dice que se le paga el triple. ¿Sale? Los descansos legales obligatorios, aquí los vemos una tablita. La Por ahí vi que participación. alguien levantó la mano. Perdona por interrumpirte. Daniel, ¿quieres aportar o mencionar algo? Sí, solamente corregir porque mencionaban que era el segundo lunes de febrero y es el primer lunes de febrero. Tienes toda Sí. la razón. Ajá. Sí, fue un error. Sí, discúlpame, sí fue Gracias. el primer lunes de febrero, en efecto. Tienes razón. Aquí está la tablita para que lo veamos mejor y no haya error en ninguno de los días. Aquí nada más faltó cada 6 años la toma de protesta del gobierno federal, pero eso se da cada 6 años. Muy bien. La participación en las utilidades de las empresas es el 10% de las ganancias que tuvo el patrón y que reportó a Hacienda y Crédito Público. Y sabemos que gracias a la reforma existe un tope máximo que los que los patrones pueden utilizar para el reparto de utilidades, que son los 90 días. El límite de los 90 días de salario. Esto Muy también, bien. bueno, sí, Rodrigo, discúlpame. Hay una manita levantada. Adelante, Perdón, Luis. es que luego no, como tengo la pantalla chiquita, no veo. No te Discúlpeme. preocupes.
Adelante, No, no te hermano. preocupes, nada más agradecer que están poniendo atención. Ya vi que hubo una intervención por ahí. Súper, perfecto, gracias. Gracias. Perfecto, Y gracias. si me permites de una vez complementar, esto del PTU, pues ya sabemos, el 10% repartido a los trabajadores. Hay un par de contextos importantes que mencionar ahorita en la evolución de la reforma que se hizo a la participación en las utilidades de los trabajadores. La primera de ellas es que ya sabemos que está topada 3 veces, 90 días o a 3 meses de salario de los trabajadores. Supongamos hay una empresa que tiene 10 trabajadores, pero generó 1 millón, entonces el salario del trabajador por 3 meses, en caso de que el monto original a repartir sea mayor a este tope, pues nada más se va a dar el tope. Esto es parte de lo que se hizo un poco en ese contexto de mantener la competitividad del país, un poco también, ¿por qué no decirlo?, presionado por estas intereses. Si General Motors elabora una camioneta, una Cheyenne o inclusive camionetas que no se fabrican en el país y corren a una camioneta por minuto, cada 53, 56 segundos va saliendo una camioneta. Imagínense el grado de rentabilidad que no se tiene y dice, oye, yo estoy en México precisamente por el grado de rentabilidad. Si tú ahora me vas a obligar en este tema un poco mezclado con la subcontratación a pagar tanto utilidades, pues no me conviene, ¿no? Mismo caso para con las mineras. Lo que les quiero compartir ahí al respecto del PTU es que la ley cambió, está este límite. Sin embargo, también recientemente, esto es en los últimos 2 meses, ya empezaron a surgir o a darse los primeros amparos en donde hay compañías que en este momento ya no tienen el derecho de limitar las utilidades, obviamente a través de este procedimiento paralelo, no es una regla general, pero desde el punto de vista sindical, lo que ustedes deben de saber y de conocer es que si hay un límite es de 90 días, pero en este momento ya hay algunos otros sindicatos que a través del amparo están ya obteniendo el fallo a favor para que no necesariamente les aplique. Adelante, Luis. Gracias. Solo tengo una duda en cuanto a los días de descanso obligatorio. Ahí ponen el 6 y el 7 de abril, que son días santos, jueves y viernes santo. Esos son días de descanso obligatorio, ¿no? Fíjate que qué bueno que lo mencionas, ese debe ser un error dentro de la tabla, no son obligatorios. Gracias. Ajá, ¿levantaste la mano? Ah, ya, gracias, nada Sí, más. sí. Me salta también el 5 de mayo, que es el día de la batalla de Puebla, ¿también es descanso obligatorio? El 1 de mayo es el obligatorio. No, el sí, pero es que dice 5 de mayo. Por eso no, el 1 de mayo es el día obligatorio, el día 5 no. Esta debe de ser, les pido una disculpa, alguna tabla que hayamos tomado de alguno de los de los días de descanso de alguno de nuestros clientes, pero no está vigente la tabla. Me comprometo a hacérselas llegar de manera apropiada o específicamente como vienen en el artículo para que evitemos ese tipo de confusión. Gracias. A ti. Adelante, Denis. Sí, gracias. Nada más aclarar, yo estuve en Puebla y en Puebla sí se toma como día de descanso obligatorio el día 5 de mayo, ¿no? Gracias por Gracias. mencionarlo. Muy bien. Entonces, esa es la obligación en cuanto a las utilidades, retomando un poco el sentido y la evolución de esta modificación que se hizo a partir de 2019 con los primeros amparos y en algunos límites en donde ya no necesariamente se le están aplicando a las compañías. Adelante, bueno. Gracias, Rodrigo. Sí, retomando un poquito el tema de los días de descanso legales y obligatorios. En cada estado, o incluso me atrevo a decir que en cada municipio, tenemos días obligatorios conforme a nuestros usos y costumbres. Pero vamos a modificar esta tabla y se los mandamos con mucho gusto. Bien, derecho a la maternidad y a la paternidad. Entonces, también las mujeres embarazadas tienen, en periodo de embarazo, tienen el derecho de no realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables o que signifique peligro a la salud.
¿Qué puede ser? Bueno, el simple hecho de que estemos de pie todo el día, toda nuestra jornada laboral, entonces eso implica un riesgo. De hecho, ahorita ya tenemos una propuesta de reforma, se llama la Ley Silla, no sé si ya la hemos escuchado, pero precisamente se refiere a mantener los asientos adecuados para todo personal que esté de pie, con mayor razón las mujeres en el periodo de embarazo. ¿Sale? Al descanso de 84 días, como incapacidad por maternidad, que se traduce a 12 semanas de descanso, con salario íntegro. ¿Qué quiere decir? El 100% del salario base de cotización que tenga la trabajadora registrado en el IMSS. Mm, Luego hemos notado que algunos patrones, por usos y costumbres, no registran con salario al 100% el salario que ganan los trabajadores, las trabajadoras en este caso, uno de estos ejemplos, y a la hora de sus incapacidades, pues bueno, la diferencia, pues ahí luego andan haciendo convenios con los trabajadores para poder cumplir con esas obligaciones. Esto es uso y costumbre, no quiere decir que sea legal. ¿Sale? Lo correcto, lo legal es dar de alta con el salario base de cotización que deben de estar ganando las trabajadoras para que el seguro sea el encargado de darles esas incapacidades al 100%. 2 descansos de media hora al día por lactancia, después de que ya nació su bebé, tiene estos 2 descansos de media hora hasta por 6 meses. Aquí sí podemos negociar con la trabajadora la modalidad de salir o entrar 1 hora antes o después de su jornada ordinaria. Si hacemos ese tipo de convenio, lo recomendable es hacerlo por escrito. Siempre hay que tener ese tipo cuando hacemos convenios con los trabajadores, mantenerlo por escrito, para que exista un antecedente que podamos comprobar. Permiso de 5 días con goce de sueldo por paternidad. Esto es a los papás que que nace su hijo y o que adoptan a un menor, a un hijo, en adopción y en nacimiento de hijo. ¿Sale? Estos 5 días, ¿cuándo se dan? Se dan a partir del nacimiento. Luego también nos hemos dado cuenta de que hacen convenios, hacen este arreglo con el patrón de que, oye, esos 5 días que me corresponden por paternidad, pues dámelos para diciembre, que es cuando más los uso. ¿Sale? Entonces, esto no es justificante porque la naturaleza de la propia reforma, de la creación de este derecho laboral a paternidad es justamente para que el papá disfrute, perdón, discúlpeme, el papá disfrute el nacimiento de su hijo. ¿Sale? Bueno. Y los derechos a la seguridad social. El derecho a la vivienda, vivienda digna, el derecho a la salud y el derecho mm, a la, ay, se me fue la palabra, discúlpeme, es al, eh, ¿Seguridad social? sí, dentro de la seguridad social tenemos 3, es vivienda, Cesantía y vejez, el SAR. salud, cesantía y vejez. Gracias, Rodrigo, muy amable. El derecho a la cesantía y vejez. ¿Sale? Que la ley no nos establece con qué instituciones tenemos que adoptar estos derechos a los trabajadores, solamente es amplio al decir que tenemos que darle estos tres garantías de seguridad social a los trabajadores que por práctica y lo más común y a lo mejor hasta económicamente más conveniente, lo hacemos a través de las instituciones públicas, el IMSS, el Infonavit y el Afore que escojan a sus trabajadores. Nota técnica al respecto. Todo mundo tenemos dados de alta a los trabajadores, o la mayoría de los casos que se tienen dado de alta, Infonavit e IMSS vienen por default. ¿Qué pasa con Fonacot? A veces no todas las empresas están registradas. Otro elemento importante para ustedes en cuanto al gremio. Oye, tengo derecho a Fonacot, cualquiera tiene derecho a Fonacot, pero la empresa tiene que estar dada de alta. Entonces, ¿qué me aplica o qué tipo de implicaciones debo de tener? En este momento las empresas, por ejemplo, parte de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo es demuéstrame tu registro ante Fonacot.
Y no se trata de que los trabajadores tengan crédito Fonacot, porque probablemente lo tuve en otro centro de trabajo y ahora que vengo con ustedes, pues tengo la obligación de retenerlo, pero la empresa debe estar dada de alta ante el instituto y esto no siempre se está dando. En caso de que la empresa no está dada de alta, son multas que oscilan alrededor de los 27,000 pesos solamente por no estar dados de alta y deben en algún momento estar dados de alta. Una excepción a la regla. Si la empresa es relativamente nueva o no tiene un buen historial crediticio, probablemente al asistir a Fonacot se le niegue el hecho de que se le dé de alta, pero se le va a entregar un oficio mencionando o eres una empresa nueva o hay un buró, como cuando nosotros pedimos un crédito, hay un buró de crédito empresarial. En caso de que la empresa saliera en este buró de crédito, que tiene algún tipo de deuda o que no haya cubierto sus obligaciones, puede negarse el registro en Fonacot. Sin embargo, en cualquiera de los casos, lo que va a suceder es que la empresa debe de tener por escrito el acuse donde viene su folio de Fonacot, de registro Fonacot, o la notificación en donde la empresa no pudo ser dada de alta. Pero esto no les exime de la obligación, reitero, de haberse presentado ante el instituto para que se puedan registrar. Yo creo que cerramos con este slide, trabajo digno, para alcanzar a cerrar la sesión en tiempo, Manuel. Bien, sí, 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 Rodrigo, me parece estupendo. Bueno, trabajo digno. Para trabajo igual debe de corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, nacionalidad o cualquier condición que tenga encaminado a una discriminación laboral. Debemos de considerarle entonces el trabajo, el salario igual a todos y cada una de las personas que tenemos en nuestros puestos de trabajo. Hay excepciones, claro que sí, que es el manejo de nuestros tabuladores, por ejemplo, que es meramente administrativo y estratégico por parte de las empresas, pero si un trabajador hace lo mismo que el otro trabajador, debe de existir esa igualdad de derechos. Con esto terminamos nuestra presentación el día de hoy para dar pauta al ejercicio final. Si me permites, Manuel, porque también es muy importante, dentro del párrafo de trabajo digno que viene en el artículo 2, se derivan varios requisitos que ahora se les están pidiendo a las empresas. Por ejemplo, políticas de no acoso, no discriminación y tener protocolos, que no es una política, es un protocolo, un actuar de qué es lo que deben hacer precisamente para evitar estas situaciones, ya sea acoso laboral o acoso sexual. Y en la orden de inspección de la Secretaría del Trabajo, en este momento es uno de los puntos también más observables, que asegurarse que el centro de trabajo tenga estas políticas no acoso, no discriminación, igualdad de oportunidades o equidad de género. Entonces, abrimos, como se nos solicitó en un inicio, opción para algunas preguntas o observaciones que hayan ustedes identificado. Adelante, Bruno. Como observación, muchas gracias a los licenciados Manuel, Carlos, gracias, Rodrigo. Como observación de parte del comité a todos los delegados, y fue un comentario muy acertado y que quiero rescatar. Dentro de todas las diapositivas que analizamos, que se agradecen y que estamos reforzando conocimientos, cuando hablamos de las jornadas de trabajo, de los derechos de los trabajadores, es muy importante, todos los delegados, por favor, que sí tomen nota de que es muy importante que viene esta reforma y va a haber afectaciones en las jornadas de trabajo y en los centros de trabajo. Tenemos que ir ponderando las consecuencias de esta reforma y cómo nos tenemos que ir preparando. La verdad es que yo lo he platicado con las empresas, me he acercado con directores. Es una preocupación, es la constante en que los directores nos dicen los niveles de producción y los niveles de cómo vamos a ir sacando la chamba del día a día, les preocupa. Y si a ellos les preocupa, nos debe de preocupar también a nosotros. Entonces, tengámoslo mucho en cuenta, por favor. Tenemos que irnos preparando. Yo sé que la reforma todavía no está publicada en el diario oficial de la Federación. Sé que está en proyecto. Sé que igual no termina siendo de 48 a 40. Sé que puede haber una parte de negociación igual termina en 45. No lo sé en qué vaya a acabar, pero lo que sí sé es que va a haber una reducción. Y esa reducción
por supuesto que va a traer consecuencias. Entonces, creo que es lo más rescatable que yo veo de esta primera sesión ahorita. Y los últimos comentarios en cuanto al tema del acoso y la discriminación, pues nada, ahora sí que a nivel pregunta para los asesores de estos módulos, ustedes consideran, es la pregunta, ¿ustedes consideran que la vía es a través de un reglamento interior de trabajo como eh, como un capítulo del reglamento interior de trabajo o con un simple protocolo que emita la empresa? Perdón, Bruno, Gracias. te refieres, la pregunta es el reglamento, pero particularmente del último tema, del protocolo El de... último tema de acoso y de discriminación, Ujú. ¿ustedes sugieren que se atienda vía reglamento interior de trabajo o a través de un protocolo que emita la empresa No se respecto puede del a tema? través del reglamento, ya entendí, perdón por interrumpir, no se puede a través del reglamento interior de trabajo, eso era antes. Recientemente, como parte de los cambios y de la reforma y de la ratificación del convenio de la OIT, la Secretaría del Trabajo está exigiendo que sea un protocolo específico, completamente ajeno a cualquier otra política. Así es que no basta con el reglamento interior de trabajo. Probablemente no hay mucho tiempo suficiente porque no quiero tomarles más allá de del tiempo de la sesión, pero les voy a demostrar de manera muy breve, muy rápida, cómo en algún momento dado se debe integrar esta información. Este es como el estándar que voy a generalizar. Reitero, cada empresa debe tener un protocolo así de estricto, ¿no? Debe de tener las políticas, algo parecido a lo de la NOM 035, ahorita no está elevado a un nivel de norma, de hecho hay una ley específicamente al respecto y que tampoco es vigente, pero tu protocolo sí debe tener políticas, tipos de acoso, componentes, consecuencias, creación del comité y lo más importante es precisamente esto, ¿cuál es el procedimiento para la atención de casos? No basta con general y decir, la empresa no puede, la empresa está en contra de. La empresa lo que tiene que asegurarse, y por eso la diferencia en ser un protocolo es, por ejemplo, definir cuáles son estos tipos de acoso. No es lo mismo un mensaje de texto, ay señorita, qué bonita está usted, a un acoso grave, por ejemplo, ya con algún contacto físico. Ahí hay que definir los niveles. Y a partir de ahí, en cada uno de los casos, se tiene que tener un comité con sus canales y con sus funciones perfectamente definidas, establecido directamente para ciertos niveles, que a la hora de la hora, reitero, me voy a ir al punto 9, que es como les menciono. ¿Qué pasa cuando tenemos un caso? Pues bueno, vienen ahorita las generalidades, pero viene un procedimiento. Hay que hacer una entrevista. La entrevista debe tener ciertos requisitos para asegurarse que tenga como cierta validez. Deben de asegurarse los temas de confidencialidad, de no tener un tipo de repercusión favorable o desfavorable para ninguno de los casos. Y entonces es mucho más complejo que lo que en algún momento dado puede llegar a ver en un reglamento interior de trabajo. Así lo está pidiendo Secretaría del Trabajo, parte de lo convenio, de la ratificación del convenio de la OIT y de la propia legislación que está cambiando de nuestro país. Gracias, Rodrigo. Por mí sería todo. Rodrigo, si me permites también un comentario a la par para todo el equipo, para todos y todas, es también revisemos en este comentario estrictamente nuestros contratos colectivos en aquellas prestaciones que damos a nuestros trabajadores o trabajadoras. Voy a poner un ejemplo, aunque la ley es muy clara, ¿no? De cuándo deben ser dadas o el origen que da a esta prestación. Útiles escolares, aquellos que tengan hijos, la raíz es los que tengan hijos, entonces está permitido darle esa prestación, pero hay trabajadores que dicen, oye, mi derecho es no tener hijos, entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, verifiquemos y lo dejamos como tarea de la redacción de aquellos contratos colectivos que nos toca administrar de las prestaciones para no caer en temas de discriminación, ¿sale? Gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias a ti. Si alguien más tiene preguntas, también les comparto, les va a aparecer en pantalla una breve encuesta, menos de 2 minutos les va a tomar contestar cada una de las opciones. Esto nos ayuda a nosotros para saber qué tenemos que ir ajustando o modificando en cada una de las sesiones. Entonces, por favor, no se desconecten sin habernos realizado esa retroalimentación, sobre todo en esta primera sesión.
para saber si vamos en el orden apropiado o si hay algo que en algún momento dado tengamos que hacer. Sobre el material presentado el día de hoy, ¿alguna otra duda, aportación, comentario? Adelante, Bruno. ¿Este protocolo lo vamos a ver más adelante? ¿Es parte de los módulos o está en otro, digamos, en otra? No de manera no de manera específica, porque como lo mencionamos, el cumplimiento ahorita de ley, ahorita que estamos viendo y prácticamente estamos cerrando la parte de los derechos de los trabajadores, vienen hasta aquí. Si alguno de ustedes tiene un interés un poco más individual, con todo gusto podemos generar una sesión o compartirles algunas herramientas o mandarles información complementaria para que ustedes lo puedan conocer. Ahorita no es parte de la sesión, pero con todo gusto lo ofrecemos en un sentido del, ¿sabes qué, Rodrigo? Particularmente en mi centro de trabajo, el que yo represento, este tema me sonó mucho, ¿no? Y ahorita está saliendo el del protocolo, pero vamos a estar viendo varios. Si en algún momento alguien dice, me gustaría tener una sesión para entender mejor este tema, siéntanse por favor en la libertad de bloquearse un ratito entre cada una de las semanas o de las sesiones y ser un poco más específicos ahí al tema. Entonces, de manera concreta, Bruno, no, ya no lo vamos a ver posterior, pero si quieren conocer un poco más ahí al respecto, sugiero que hagamos sesiones con quienes estén involucrados o interesados de una manera un poco más directa para que alcancemos a generar este complemento en las herramientas. Les dijimos en el objetivo, no es nada más conocer, es dar y proporcionar herramientas y con todo gusto nos vamos encontrando el tiempo apropiado dentro de la sesión. El contenido de todos los módulos es muy vasto. Es un reto también para nosotros arrancar y terminar la sesión en tiempo, pero pues, ofrecemos esa modalidad complementaria para asegurarnos, como les mencioné en un inicio, de exceder expectativas y no nada más de cumplirlas. Bien, Rodrigo, gracias. Al contrario. Muy bien, pues si nadie más tiene algunas otras inquietudes, les agradezco muchísimo la oportunidad de conectarse el día de hoy. Un poquito en la parte de rapport, el contenido notarán numeroso, pero confío en que en la siguiente sesión, como ya nos conocemos, como ya podemos seguir avanzando de manera más concreta, vamos a seguir moviéndonos en este sentido. Nuevamente, gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias a Muchas todos. gracias, que estén bien, Buenas hasta tardes. luego.